nueva normalidad, pues es que estemos ya de pleito, ¿no? Entre periodistas y el presidente, tal vez, es decir, o me refiero a lo que está ocurriendo constantemente, que cuando un medio de comunicación, un periodista aborda un tema, es atacado severamente en las redes sociales y ahora le tocó a Carmen Aristegui. Ahora me refiero porque, nótese la ironía, es una fila ya de batallas, de frentes abiertos diarios del presidente con la prensa. Raúl Trejo o del Arbre, él es un especialista, experto en medios de comunicación, teórico y pues además un historiador de la relación de los medios con la sociedad y el poder. Raúl, te saludo con gusto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo mm, vaya a valorar lo que ocurre entre la prensa y el presidente y ahora este acribillamiento, como lo ha dicho Carmen Aristegui, contra ella? ¿Cuál es tu opinión respecto pues a la historia, maestro? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, diferencias entre el poder político y la prensa las hay siempre, es casi, yo diría, parte de su naturaleza. Los periodistas, cuando hacen su trabajo, en México tenemos una larga historia de épocas en donde muy pocos periodistas y medios de comunicación hacían su tarea de investigar y de velar asuntos. Cuando hacen su trabajo, los periodistas son incómodos para el poder político y el poder político siempre quisiera una prensa aquiescente. Creo que en los últimos 30 años no ha habido presidente mexicano que no diga más o menos con estas palabras que ojalá en los diarios se reflejaran las buenas noticias. Cada uno lo ha dicho de diferente forma. Quisieran una información amable porque ellos ven las cosas desde otro punto de vista, de tal suerte que en todo el mundo y en todas las épocas es natural que haya una tensión y una confrontación entre prensa y poder político. El problema es que en México en los últimos años, y esto no viene solo a partir de esta pandemia que estamos padeciendo, el presidente en el gobierno, el presidente en funciones, nuestro presidente López Obrador, tiene una idea excesivamente pues exigente o con demasiada desprecio del papel de la prensa. Él no solo quisiera una prensa complaciente, sino que abomina de la prensa que dice cosas que a él no le gustan y lo expresa de manera muy desparpajada, de tal suerte que al clima de polarización que ya existe, porque hay una gran cantidad de mexicanos que lo apoyan, pero muchos otros que no comparten sus puntos de vista, se añade esta manía del presidente para cuestionar a la prensa y descalificarla. Todos recordamos las maneras como les ha dicho, prensa fifí, etcétera, etcétera. El presidente todavía supone que la prensa en México solo existe para servir al poder político y adularlo, y no toma en cuenta que ha pasado ya varias décadas de modificación paulatina, pero muy evidente de este modelo. Si a esto le añadimos el hecho de que ahora disponemos de redes sociodigitales en donde uno puede decir lo que sea, incluso se puede insultar de manera anónima, y si recordamos que hay redes creadas por simpatizantes y también por antagonistas del gobierno, redes que funcionan de manera muy clara, esto se ha documentado, entonces podemos entender cómo llegamos a esta situación en la que cuando hay comunicadores que dicen informaciones que no le gustan al gobierno, se vuelven víctimas de inmediato de la persecución de estas redes, en este caso de redes cercanas al presidente López Obrador, que los desacreditan, los insultan, se meten con su vida privada, como ahora ocurrió con la periodista Carmen Aristegui, contribuyendo a exacerbar este clima que ya de por sí estaba polarizado. Sí, exacto. El problema, el presidente tiene esa visión de que, bueno, como cualquier gobernante lo ha tenido, hay que decirlo, ¿no? No es algo nuevo que un gobernante quiera que la prensa hable cosas bien de él, o si lo cuestionan es un ataque, o es porque no le han pagado, es porque trae una campaña o consigna, ¿no? Esas son las concepciones del poder, o bien persíguelo. La cuestión que López Obrador lo hace público diariamente, Raúl, es decir, y verbaliza diario públicamente la versión contra la prensa, porque dices, supone que pues debiera existir solo para adorar al poder. Llevamos ni los 2 años todavía del sexenio, Raúl Trejo del Arbre. Es Y decir, este clima de polarización que, insisto, ya existía, porque la de López sí, Obrador fue una elección muy discutida, con una campaña muy enconada entre unos candidatos y otros, se ha agravado y llama la atención, bueno,
cuando un presidente llega al poder y se hace cargo del gobierno, lo que suele querer es encabezar a todo el país y no solo una fracción de él. Un presidente habitualmente necesita gobernar para todos y de ser posible con todos o casi todos, y lo que hace el presidente López Obrador es profundizar la decisión que ya hay entre los mexicanos. Esto sería preocupante en cualquier circunstancia, pero hoy en día, cuando México está enfrentando la peor amenaza sanitaria en un siglo por lo menos, y cuando es evidentísimo que estamos frente a la peor crisis económica también, pues hay quienes aseguran que va a ser peor que la de comienzo de los años 30 del siglo pasado, se requeriría de un gobierno que cohesionara lo más posible, porque lo que sigue va a ser dificilísimo. Necesitaremos del sacrificio y de la participación y de la cohesión de los mexicanos, y esto no va a ocurrir, y no va a ocurrir porque, y también esto llama la atención, en vez de enfrentar los problemas diarios que son gravísimos que resultan de esta crisis económica y sanitaria, el presidente destina gran parte de sus homilías o de sus conferencias de prensa matutinas a descalificar a sus adversarios. Esto creo que es lo grave, y la traslación de este clima de encono a las redes sociodigitales creo que no es más que una consecuencia natural y desde luego indeseable de este clima de confrontación. Se había dado en la historia algo así, haciendo un paralelismo con lo que fueron bueno, desde tal vez las frases de López Portillo, no pago para que me peguen, Fox, no lean los periódicos, si no aplauden, ustedes no aplauden, como decía Peña Nieto. Es decir, ¿cómo pudiéramos hacer un paralelismo con la historia, con lo que hemos tenido? Bueno, las persecuciones de Echeverría, de Díaz Ordaz, pero ¿cómo compararlo con la historia, Raúl? ¿Cómo sale López Obrador con estos ejemplos? Yo Bueno, creo ni los veo ni que los oigo de Salinas, ni los veo, que aunque fue para políticos también, no para el PRD. exactamente. Bueno, cada presidente tenía un estilo diferente para enfrentar a los medios de comunicación. Durante larguísimo tiempo en los medios había tan pocas voces críticas y tan poca información resultado de una investigación que develara abusos del gobierno, que no les hacía falta quejarse. Durante, qué sé yo, en la época del cardenismo había una prensa muy agresiva con el general Cárdenas y él la soportaba de manera muy estoica. Era un presidente muy poco dado a los discursos largos y a las figuras retóricas. Él se quejaba de la prensa y lo que hacía era crear contrapesos. Cárdenas creó las oficinas de prensa, creó los programas oficiales en la radio y reforzó la presencia del Estado en los medios. Fue su manera de enfrentar a este tipo de cuestionamientos. Otros presidentes trataron de llevar buenas relaciones con los medios. Miguel Alemán se encargó de promover la televisión que fue inicialmente privada, y esto ocurrió desde el gobierno de Ruiz Cortines. El presidente López Mateos ya en los años 60 tuvo pocos motivos para quejarse, pero se quejó muchísimo cuando en la prensa se daban a conocer abusos ocurridos durante el gobierno, como el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo en los años 60. Gustavo Díaz Ordaz se quejaba mucho en privado, pero poco en público, de una prensa que por lo general ocultó los rasgos más sobresalientes de crímenes como el de Tlatelolco en 68, y Luis Echeverría tenía una prensa muy amable con él, y cuando no lo era, como algunas publicaciones del norte del país, trataba de llegar a acuerdos, aunque él tenía una ruptura mucho más profunda con los empresarios. Y solamente el presidente López Portillo empieza a quejarse cuando hay una publicación en la revista Proceso que publica reportajes que no le gustan, y es cuando él alude a este asunto de la publicidad que daba el gobierno diciendo: no les pago para que me peguen. Hay una relación entonces muy utilitaria del gobierno mexicano respecto de la prensa, porque había una prensa que lo permitía y porque en efecto hay una gran cantidad de publicaciones, sobre todo impresas, que recibían pagos por no pegarle al poder en turno. Es muy interesante y muy amplio el recorrido que haces. Entonces, ¿fue Lázaro Cárdenas el que creó las oficinas de prensa, las de comunicación social como las conocemos? Sí, se ¿Sí? llamaba Departamento de Prensa y Propaganda, había uno central y luego fue generalizándose a toda la Secretaría de Estado. Y creó la radio oficial. Bueno, había poca radio antes del gobierno de Cárdenas, ya había estaciones privadas, pero él creó una pequeña red de estaciones de carácter oficial
bajo el cobijo de la Secretaría de Gobernación y también de la Secretaría de Educación Pública. Fue también en ese contexto, como dices, él tuvo una prensa fuerte que lo cuestionó o dura. Había una prensa muy agresiva, la gran mayoría de los diarios de la Ciudad de México, que eran casi los únicos que había pocos diarios regulares en los estados, estaban en desacuerdo con el gobierno, eran periódicos pues más cercanos a los empresarios, más cercanos a lo que se podría llamar la derecha mexicana, y eran durísimos en sus críticas, en sus caricaturas, sobre todo se burlaban mucho de la apariencia física del general Cárdenas, lo dibujaban con una efigie muy prominente, con labios mucho más grandes de los que él tenía, y insisto, caricaturizaban todo el tiempo su gestión, diarios como Excelsior, Universal, y había una prensa, un segmento de prensa minoritaria que era afín al gobierno, acababa de surgir, tenía 1 año de haber nacido, 5 años cuando comenzó el gobierno de Cárdenas, el diario El Nacional, que fue primero del partido en el gobierno, y luego fue el diario del gobierno mexicano durante prácticamente medio siglo. Muy interesante. ¿Y cuál era la reacción pública? ¿Qué dice la historia, por ejemplo? Bueno, aparte, él, como dices, creó estas estructuras, pero públicamente se confrontaba él. No que yo recuerde, Uh-huh. insisto, era un presidente muy discreto. 1 año después le decían la esfinge porque era muy difícil que los periodistas le sacaran una declaración, pero siempre influía en la vida pública mexicana, siendo presidente, por supuesto, y décadas más tarde también. Más que llamar a un director de periódico para recriminar lo que había publicado, o más que influir en algo que empezaban a hacer, había muy poco de eso, que era la publicidad oficial. Esto más bien se desplegó de manera muy amplia en los años 50, 20 años después del gobierno de Cárdenas. Lo que hacía el presidente era tratar de crear contrapesos. Y por cierto, en su gobierno surgió la empresa que producía papel como resultado de una petición a la cual él accedió de los editores mexicanos, que les costaba mucho trabajo encontrar papel para imprimir sus diarios, era muy caro, y aceptó crear los inicios de lo que luego sería la productora importadora de papel, en una acción para acercarse a los medios de comunicación impresa, que le funcionó poco, porque los diarios mexicanos de esa época siguieron siendo muy duros en sus cuestionamientos a medidas como la reforma agraria, la expropiación petrolera o el surgimiento de sindicatos que estaban haciendo mucho en aquella década de los años 30. Ahora entonces lo que vemos es una exposición diaria y, bueno, una sobreexposición, Raúl, muy diferente y más agresiva también del poder frente a la prensa. Sí, sí, y es una sobreexposición que los medios de comunicación se encargan de seguir propagando. Hay distintos modelos de comunicación política hoy en día, hay presidentes en el mundo que solamente se muestran delante de la prensa en ocasiones realmente notables, otros tienen conferencias de prensa cada semana, pero no hay ningún presidente en el mundo que busque tanta, bueno, sí, el presidente Maduro en Venezuela quizá, pero fuera de él, los presidentes no suelen buscar una exposición cotidiana por varias horas, en primer lugar porque es muy poco eficiente. Está comprobado que las audiencias, los ciudadanos, terminan por saturarse si todo el tiempo se les está brindando más de lo mismo, más de la misma fuente de noticias. En segundo lugar, porque los ciudadanos, al menos en democracias avanzadas, suelen esperar que sus gobernantes se dediquen a trabajar y no solamente a hablar delante de los medios. Y en tercer lugar, porque tanta exposición tan intensa y amplia delante de los medios pues lleva a equivocaciones. Es un principio elemental. Quien habla mucho se equivoca, aunque el porcentaje de errores fuera poco, las equivocaciones se magnifican porque comparece mucho delante de los medios, y eso es lo que le está pasando al presidente López Obrador, que todos los días, esto hay especialistas que lo miden de manera muy abnegada todos los días, se equivoca muchas veces, y esto es señalado por los medios, y cuando esto lo dicen los medios, el presidente López Obrador se incomoda mucho más con ellos. Totalmente. ¿Qué ves por último, Raúl Trejo del Arbe, experto en medios de comunicación, que puede pasar
¿Se va a agudizar esto? Es decir, ¿qué estás viendo? Porque sí vemos una embestida, ya empiezan las embestidas. Lo de Carmen Aristegui, la verdad, es abominable porque ya se está metiendo con su familia, no se cumplen ni los 2 años. Después de haber abordado el caso Notimex, se viene una embestida contra ella. Es decir, ¿qué ves tú que va a ocurrir o que pudiera ocurrir, tomando en cuenta el contexto, Raúl? Esto va a proseguir, esto se va a intensificar, vamos a ver una prensa mucho más agresiva con el presidente y un presidente mucho más agresivo también con la prensa, a menos que hubiera mecanismos de control que apaciguen esta prensa. Los diarios impresos siguen dependiendo de la publicidad oficial. Esto es un hecho, quizá con una o dos excepciones nacionales, y en la medida en que la publicidad oficial ya disminuyó, esto es cierto, pero sigue siendo asignada con la misma discrecionalidad de siempre, es decir, el gobierno le da anuncios y muchos o pocos anuncios a quienes quiere y se los Raúl, a otros, sí. tengo que hacer un corte, vuelvo contigo para culminar, ¿me Con permites? mucho gusto, Porque es sí. muy importante lo que estás diciendo. Voy a hacer un corte para volver, ojo, con Raúl Trejo del Arbre. ¿Qué viene? Es decir, en este contexto de polarización que estamos viviendo, es muy importante el relato de la historia que me está haciendo también @ciberfan en Twitter, de cómo enfrentaron los presidentes a la prensa o cómo la vivieron y cómo esto se va a agudizar, se va a intensificar y hacia dónde pudiéramos ir y hacia dónde pudiéramos no ir o cómo evitarlo, en verdad, preocupante lo que se vive en México o porque estaríamos asistiendo a una especie de nueva normalidad. Nótese la ironía. Vuelvo con Raúl Trejo del Arbre, con Dolly Esteves desde Washington, el caso Estrella Pedrosa desde Morelos también, que está siendo pues ahí hostigada, lo que está ocurriendo en Cananea con la invasión en las vías. El Consejo de Seguridad pide de empresarios en Sonora resultados a las autoridades contestan, denuncia Morena intentona de madruguete de reforma electoral en Sonora y más. Para culminar con la entrevista que traemos desde el bloque anterior con el especialista, historiador de medios de comunicaciones, me refiero al maestro Raúl Trejo del Arbre, como siempre lo consultamos para ayudarnos a interpretar la realidad que vivimos de medios, la relación prensa y poder hoy en este tiempo que tiende a agudizarse, que se puede complicar más todavía y es en verdad pues preocupante porque todavía no lleva ni 2 años Andrés Manuel López Obrador y esas campañas abominables, en verdad inadmisibles, que vimos yo creo en el ocaso del peñanietismo o del calderonismo, Raúl Trejo, es decir, ya meterse con la familia de alguien como le está sucediendo a Carmen Aristegui, son signos que preocupan, Raúl. Y me decías ahorita en el bloque anterior, que tú ves que esto se va a agudizar, que va a haber una prensa más agresiva, que el presidente se va a comportar más agresivo, que no tenemos un mecanismo de control o de mediación para este tema, Raúl Trejo del Arbre. Sometemos lo que le están haciendo Carmen es absolutamente inaceptable. Uno puede discrepar mucho, yo lo hago con el periodismo de Carmen Aristegui, yo he tenido una relación cercana con ella en agrupaciones de defensa de los medios, la he respaldado cuando la despidieron de varias radiodifusoras y luego he criticado mucho la manera como ella dio cabida a cuestionamientos a personajes públicos sin darles derecho de réplica, pero esa es otra cosa. Esta campaña que están haciendo contra ella, involucrando a su familia, es de una vileza inaceptable. Yo no puedo decir que el gobierno la auspicia, pero sí crea el clima de persecución, por lo menos en las redes digitales, en donde esto está ocurriendo. Me preguntaba Luis Alberto qué va a ocurrir para tratar de sintetizar. Yo diría, por lo menos estaremos ante 5 ingredientes de un escenario que es complejo. En primer lugar, creo que el presidente va a mantener el intento por tener una exposición intensa en los medios y dependerá de los medios qué tanto recogen lo que dice y en qué contexto lo recogen. Una cosa es que repliquen lo que él dice todos los días durante varias horas y otra que revisen los datos, los dichos y los contrasten con la realidad. Hay una gran tarea para el periodismo de investigación. En segundo lugar, el presidente va a buscar mantener su influencia en los medios a través de la publicidad en el caso de los impresos, pero también a través de beneficiar otros negocios de los medios. Hay muchos empresarios que tienen estaciones de radio y televisión o periódicos para ayudarles en otros negocios y este es un esquema que suele funcionar. El modelo más evidente es la manera como el presidente de la República favorece los negocios del grupo Salinas Pliego con tal de seguir
teniendo cobertura adecuada en las estaciones de televisión y los favorece de manera pues muy escandalosa, y también se van a mantener y a repetir, no originadas por el gobierno, pero sí pues no sé si toleradas, por lo menos no cuestionadas, amenazas muy graves como las que ha habido hace unos cuantos días contra las instalaciones del Grupo Reforma aquí en la Ciudad de México. En tercer lugar, el gobierno va a querer utilizar a los medios públicos a su beneficio. Los medios públicos son del Estado y de la sociedad, no son cajas de resonancia del gobierno, pero van a seguir haciendo lo que hacen ahora con Notimex, que es una agencia que ha perdido credibilidad porque se dedica a aplaudir al gobierno y a denostar a sus críticos. Algo similar ocurre con el Canal 11 y con otros espacios en los medios de carácter electrónico, de carácter público. En cuarto lugar, se van a insistir en utilizar redes de simpatizantes, pero vamos a ver, ¿qué importancia tiene a la postre que haya 6,000 bots o usuarios simulados en Twitter que insultan a una persona? Eso es muy incómodo para esa persona, algunos lo hemos padecido, no en demasiada cuantía. Es una lata encontrar mensajes en Twitter que te descalifican, pero cuando uno ve que son usuarios simulados que tienen 2 seguidores o 10 seguidores, uno entiende que ese mensaje no tiene ninguna relevancia, y creo que esto influye mucho cuando se traduce en tendencias en Twitter, pero realmente no tiene significado público más allá de eso. Y por último, mi gran incógnita es qué va a pasar con los ciudadanos. ¿Van a respaldar las descalificaciones de medios independientes o profesionales, o los van a apoyar? Y el apoyo no solamente consiste en escucharlos y en verlos, sino hay muchos medios que viven de la suscripción pública, medios, qué sé yo, como Animal Político, para mencionar uno solo, que requieren del apoyo de la gente por hacer un periodismo crítico, pero aún no consiguen que los ciudadanos respalden de manera financiera a este tipo de medios. Creo que son estos ingredientes de lo que viene en la confrontación entre medios y gobierno en los siguientes. Sí. ¿No se puede hacer entonces nada, doctor? Yo creo que sí, ser consciente de esta complejidad, respaldar a los medios que le dan a la sociedad algo más que el mensaje oficialista, y ser muy críticos con aquellos que solamente son ecos o cajas de resonancia de lo que dice el gobierno y el poder político. No porque sea descalificable de por sí lo que dice el gobierno, sino porque la sociedad requiere de más ángulos sobre los asuntos públicos y de ese escrutinio constante que en las democracias hace siempre Claro. la prensa a los gobernantes. Sí, porque quedarte con la versión oficial es, la verdad, terrible. Es volver a los tiempos de los 70, cuando el gobierno quería solo esas voces. Y sí, siempre se tiene que contrastar la realidad. Doctor Raúl Trejo del Abre, como siempre, un honor, y estamos en contacto. Gracias por su tiempo para Proyecto Puente. Buenos días. Me da gusto conversar con ustedes. Cuídense mucho. Buenos días. Muy buenos días. Doctor Raúl Trejo del Abre, la verdad, toda una institución en la materia. A mí me tocó estudiar sus materiales, sus libros en la carrera, y además él es un historiador. Ya vio usted cómo Lázaro Cárdenas se enfrentó a la prensa, tuvo una prensa agresiva, dice también, creó un departamento de comunicación social, o los departamentos, no las estrategias como los conocemos, que han ido evolucionando, creó la radio pública, como Miguel Alemán también después creó la televisión privada. Bueno, empezaron ahí las concesiones, ¿no? Que está el debate abierto. Es decir, aquí se crea un modelo que es... ¿Cuál es el modelo de López Obrador? Pues las mañaneras, ¿no? El modelo del presidente es una mañanera diaria, pero que cada vez pierde esa seriedad, porque van personajes, como usted los ha visto, no serios, que se ponen a leer lo que nunca, la pregunta, se ponen a leer la pregunta y a pura de pechito, de globito, y a hacerle preguntas que el presidente contesta con tiempos sin medición, a veces retaílas, digo, es decir, se ha deformado mucho la función desde la comunicación social al periodismo, pero lo que el presidente, digo, si a mí me pregunta, qué bueno, digo, que tenga su modelo de comunicación y que se defienda y que haga cosas diferentes. La cuestión es que un día sí y otro también se abren frentes y hay un clima inhóspito o para la prensa mexicana que se está creando a nivel nacional, y eso es preocupante, porque ahora ya cualquiera sale a decir, hay una información que no le gusta a cualquier gobierno, es el chayotero, vendido, y las peores descalificativos, ¿no? Es preocupante. Y cierro este bloque para irme con Dole Esteves, ahorita lectura del el portal.